venía con 8 diagnósticos. Entre esos 8 diagnósticos, pues con osteogénesis imperfecta. Yo como mamá quería tener a mi hijo en mis brazos, amamantarlo. Yo lo cogí, lo saqué a la incubadora, le quité esos cablecitos y fui a amamantarlo. Cuando el niño empieza a llorar y llega una pediatra y me dice, mamá, no lo puedes cargar. Y yo, ¿por qué no puedo cargar si es mi hijo? O sea, ¿por qué no lo puedo cargar si nació ayer y desde ayer yo quiero tenerlo en mis brazos y ustedes no me lo han permitido? Me dijo, no, mamá, es que el niño nació con múltiples fracturas. ¿Quién soy yo? Soy Paola Aguirre, mamá de Juan José Ruiz Aguirre y de David Aguirre. Soy atleta, estuve entre las 3 primeras mejores mujeres de acá del Valle de TRAI, de atletismo. Renuncié a mi trabajo para dedicarme 100% a Juan José, porque Juan José depende de mí para todo. Esa soy yo. Juan José es un niño con una patología huérfana, conocida como, pues la enfermedad como tal se llama osteogénesis imperfecta, pero es más conocida como huesitos de cristal. Juan José es un maestro en mi vida, y no solo en mi vida, Juan José es un maestro en la vida de muchas personas que lo conocen, porque él llegó a enseñarnos. O sea, a mí como madre me ha enseñado muchísimo. Mi familia que vive lejos, no es de acá de Cali, sino que vive lejísimo. A pesar de la distancia, Juan José es un maestro para ellos, porque ven los videos que yo les mando por WhatsApp o las publicaciones que yo hago por Facebook, y ellos, para Juan José es un maestro, y para muchas personitas más, aparte de la familia. Es un niño que a pesar de su corta edad ya ha pasado por 22 cirugías, ha tenido, bueno, conté hasta la fractura número 20, de ahí no quise contar más porque como mamá sentí que me estaba haciendo un daño y que no le estaba ayudando a Juan José a que él se tuviera confianza a sí mismo. Entonces ahí ya empecé a soltarlo y dije, hasta aquí cuento. Voy a soltar a Juan José, voy a enseñarle a Juan José que empiece a ser independiente y que una fractura no lo va a limitar. Ahí Juan José empezó a desarrollarse, a desplazarse por sí solito, e inclusive está en ese proceso de marcha aprendiendo a caminar. Estamos en ese proceso, ya es muchísimo lo que ha avanzado, después de que los médicos decían de que Juan José no iba a nacer. Yo con Juan José al año de edad lo mandan a hacer proceso de rehabilitación. Yo fui su primera terapeuta ocupacional. Paola llega al consultorio con Juan José en una almohada. Juan José está en una almohada encima. Ella llega preguntando, ¿usted sabe qué es osteogénesis imperfecta? Pues porque, digámoslo así, es un diagnóstico poco común. Entonces yo sentía que ella estaba llena de miedos, pero entonces preocupada. Entonces esa fue la primera vez que yo conocí a Juan José en la valoración. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad congénita, es una alteración en la formación del hueso por el gen del colágeno, y la mayoría de las veces se hace un diagnóstico prenatal cuando se logra hacer en la ecografía pues, de alta definición o en la amniocentesis. La mayoría de las veces se puede diagnosticar por lo que es enfermedad ligada al gen. En ocasiones que no se diagnostica prenatal, pues se diagnostica al momento del nacer, la mayoría de las veces. Hay algunos de osteogénesis imperfecta que son más leves y se diagnostican ya despuesito, infancia, adolescencia, cuando empiezan a fracturarse.
pero son casos menos severos. Los más severos generalmente se diagnostican al nacer. Pues mira, realmente el tema de las enfermedades huérfanas es un tema bien particular porque la mayoría de las especialidades están enfocadas precisamente en encontrar diagnósticos que son comunes, es decir, en atender las patologías que normalmente ocupan como el grueso de la población y que por su frecuencia pues van a llegar constantemente a las consultas. Sin embargo, precisamente las enfermedades hereditarias en su conjunto casi que todas son de baja frecuencia, es decir, afectan a menos de 1 en 5.000 individuos dentro de la población. Por eso cuando hay un seguimiento de un paciente por varias especialidades que no han logrado enmarcar ese paciente dentro de una patología frecuente, se decide empezar la sospecha de una enfermedad posiblemente hereditaria y envían a genética para poder hacer el abordaje de diagnóstico que incluye pues la valoración, tener en cuenta todo el historial del paciente, su historia familiar y ofrecer algunas pruebas especiales que permitan hacer el diagnóstico de esa enfermedad rara. Yo no estaba planeando ser mamá de nuevo porque no quería volver a ser mamá. Quedé embarazada, planificando. Pues para mí fue algo muy bonito, pues no lo estaba buscando, no lo había planeado ni nada, pero fue algo muy bonito. Y además porque mi hijo el mayor me estaba pidiendo una hermanita, él me estaba pidiendo una hermanita, le llegó un hermanito, le llegó un maestro de vida. Pero fue un embarazo muy duro, no duro porque tuve náuseas, no, duro en el sentido de que nos enfrentamos a algo diferente, que fue a mis 5 meses de embarazo, que fui a la ecografía para conocer qué era, si era niña o niño. Ahí me dijeron que Juan José venía con 8 diagnósticos, entre esos 8 diagnósticos pues con osteogénesis imperfecta, y el doctor me dijo muy cruelmente, eso es un fenómeno, no alcanza a nacer, acá está la... Mis últimos 4 meses fueron de que yo le pedí al médico que me mandara una nueva orden. Él en ese momento no me la entregó, sino que me la envió a mi correo. La secretaria me la envió a mi correo. Yo fui a mi EPS, la hice autorizar. Me volvieron a enviar para la misma clínica con el mismo especialista. El día que tuve el siguiente control, yo ya tenía 6 meses y medio de embarazo. Había otro especialista más especializado que el que me había diagnosticado que el niño venía con cantidad de cosas. Ese especialista empieza a hacerme la ecografía y empieza a quitarle cosas a la orden médica. Pues ellos hablan en su idioma médico que uno casi no lo entiende, pero yo sabía de que él estaba, o sea, de que él estaba diciendo a la secretaria que le quitara tal cosa y le pusiera otra porque el niño venía era con 2 diagnósticos. Osteogénesis imperfecta, que es conocida como huesos de cristal, y un problema renal. Mi hijo tiene una displasia en el riñón izquierdo, entonces con esos 2 diagnósticos venía Juan José. El médico ese día me dijo, el médico le decía al otro, pero es que mira, si tiene esto, y el otro doctor le decía, no, no tiene eso, y el otro le decía, sí tiene eso, y insistía, y el otro doctor dijo, no tiene eso, ella puede continuar con su embarazo. Mi hijo nació viernes 27 de junio, 7:20 de la mañana, y yo lo vine a ver el sábado 28:10 de la mañana. Era una cosita chiquitica, tenía cables por todos lados. Yo como mamá quería tener a mi hijo en mis brazos, amamantarlo. Yo lo cogí, lo saqué a la incubadora, le quité esos cablecitos y fui a amamantarlo. Cuando el niño empieza a llorar y llega una pediatra y me dice, mamá, ¿no lo puedes cargar? Y le digo yo, ¿por qué no puedo cargar si es mi hijo? O sea, ¿por qué no lo puedo cargar si nació ayer y desde ayer yo quiero tenerlo en mi brazo y ustedes no me lo han permitido? Me dijo, no, mamá, es que el niño nació con múltiples fracturas.
fracturas esqueléticas, fracturas en el tórax, fracturas en los fémur y fractura en las dos tibias. Pues yo ya ahí me quedo como congelada y ahí viene el pediatra que estaba de turno y me dice, o no pasa de hoy. Él le entraba a decirme, no, es que mira que esto y yo no. Yo no, mi hijo está bien y mi hijo va a vivir. No, que eso no pasa de hoy o de mañana, y si pasa, acá durará 3 meses. Entonces yo llegué y le dije, mi hijo en menos de 6 días ya lo tengo en mi casa conmigo. Y me dijo, no es posible, no es posible, mírelo, o sea, no puede respirar por sí mismo, está con oxígeno, tiene múltiples fracturas, tiene cantidad de deformidades. Y yo le dije, en menos de 6 días me lo llevo para mi casa. El día 6 me dice la pediatra que estaba de turno ese día, me dijo, mamá, hoy te llevas a Juan José para la casa. La historia de Juan José fue mucho más difícil, porque si bien la osteogénesis imperfecta es un diagnóstico que tiene reconocimiento en el término médico, o más conocido como huesos de cristal, pero Juan José, la historia clínica de él era un misterio, porque él no estaba encasillado en ningún tipo. Entonces, era más difícil aún que tú llegues con un diagnóstico, pero que a la larga es un diagnóstico que tiene muchas incógnitas. Entonces, tratarlo fue difícil, fue complejo en un inicio porque no se sabía nada, y más por, digámoslo así, uno llega a un paciente pero uno ya tiene unas pautas de, bueno, vamos a hacer este tipo de tratamiento. Pero al Juan José ser, como yo le mencionaba antes, tocar a Juan José era como tocar una gelatina de pata. O sea, Juan José era así, por eso Paola lo llevaba en una almohada. Entonces tú sostenerle la cabeza, cargarlo, además en esa época él no controlaba cabeza, él no controlaba tronco, entonces tratarlo, cogerlo era un reto, solamente el hecho de cogerlo era un reto, porque era muy, muy, muy blandito. Yo creo que Juanjo no solamente es, bueno, la parte de su osteogénesis, sino que tiene no solamente el compromiso en los huesos, sino que ha hecho como el compromiso pues en otras áreas pues de su cuerpo. No es tan frecuente, en realidad es muy raro encontrar una osteogénesis imperfecta asociada a una displasia de cadera, por ejemplo. Sí, es muy raro con una cadera luxada, porque así que de malas y de malas, ¿sí? Porque aparte que sus huesos se fracturan con frecuencia, pues te toca hacerle una cadera nueva, ¿sí? Entonces, que eso fue lo que le hicieron inicialmente a él, para poder que después podamos ponerlo a caminar y hacerle pues todas las otras cositas que hay que hacerle. Entonces, hace como un desafío mayor a poderle ayudar a su recuperación funcional. Lo que pasa es que normalmente nosotros conocíamos que habían como 3 tipos de osteogénesis, que más o menos la catalogábamos como leve, moderada, severa. Pero la investigación en genética ha permitido darnos cuenta que hay muchísimas formas de osteogénesis ligadas a diferentes como instrucciones que permiten la formación adecuada del hueso. Entonces normalmente habíamos hecho como un análisis hace más o menos unos 10 años y se había definido que los genes del colágeno 1 y 2 eran como los más importantes dentro del proceso, pero a medida que se fue avanzando se fueron descubriendo que hay variaciones como muy sutiles, aunque pues, que son significativas dentro de las expresiones de la enfermedad, y ahora mismo son como grupos de enfermedad y alcanzamos a tener más o menos 24 formas reconocibles que están ligadas específicamente a la alteración molecular que encontremos en los pacientes, al modo de herencia que se presenta entre las familias y a la clínica que van a manifestar los pacientes. Empecé a cargar a Juan José en la almohada para sentir que él estaba más protegido, pero como tal no era tanto el desafío mío de enfrentar la osteogénesis imperfecta, porque ya había aprendido a manejar a mi hijo, sino que el desafío más duro fue con la EPS, donde mi hijo lo empezaron a ver 15 especialistas. El desafío mío, ¿cuál fue? Que la EPS me empezó a negar las citas médicas con los especialistas, porque tenían un costo y yo no tenía los recursos para pagarlos. Pues yo empecé
a encadenarme fuera de la alcaldía. Empecé a investigar qué podía hacer para que al niño me le dieran la atención que él se merecía. Hay una señora, por cosas de la vida, me dijo, monte una tutela. Yo llego a mi casa a investigar qué era una tutela por internet y empecé a hacer la tutela. A Juan José le ordenaron para evitar de que tenga fracturas con frecuencia, pero la EPS entra a negarlo, porque es un medicamento que es bastante costosito, cuesta 10 millones de pesos. Yo como mamá no tenía los 10 millones de pesos para pagarlo. Ahí fue donde yo entré a montar la tutela, porque él se lo tenían que aplicar a los 2 meses de nacido, y fue el medicamento que le aplicaron al año de haber nacido. Porque mientras que la tutela salió, el desacato que monté, se lo aplicaron cuando ya él tenía 1 añito. O sea, ya tarde, porque si se lo hubieran aplicado a tiempo, quizás hubieran evitado muchas fracturas, que el niño hubiera tenido muchas fracturas, pero se lo aplicaron tarde. Ese medicamento es bastante fuerte. Al niño, cada que se lo iban a aplicar, lo hospitalizaban en UCI por 4 días. El médico siempre me ponía a firmar un consentimiento de que el niño en la aplicada de medicamentos me podía quedar. Pues yo ya sabía que cada 4 meses yo me iba a enfrentar a lo mismo y yo ya le decía al médico, él me decía, léalo mamá, yo le decía, doctor, ¿para qué lo voy a leer? Con Juanjo estamos como un paso a la vez, ¿sí? Lo enderezamos, digámoslo así, o sea, se le hicieron las cirugías en las piernas para tratar de mantener una buena alineación para que se pudiera parar, ¿sí? Lo está haciendo, vamos lento. En estos días me mandó un video que ya se estaba parando sin apoyo, entonces eso significa que probablemente tengamos una buena como pronóstico, ¿sí? Muy probablemente va a necesitar siempre una ayuda de tercero, o sea, el caminador o algo más que lo ayude, porque sus huesos de todas maneras y sus músculos llevan mucho tiempo sin recibir carga. Entonces, pues hacer una marcha así como si nada, de pronto no va a ser tan posible, pero sí una independencia mayor. Bueno, normalmente antes conocíamos más que todo la clasificación de los pacientes por clínica y habían algunos genes que ya se habían logrado aislar porque se conocía como la posición dentro de nuestros cromosomas y los habían logrado leer individualmente. Desde ese momento lo que ha aumentado es la capacidad que tenemos primero de interpretar y segundo la capacidad de acceder a las pruebas. Entonces, desde el 2002 hacia adelante, la apuesta fue por generar una capacidad instalada de tecnología a nivel mundial que permitiera secuenciar rápidamente el genoma. El primer genoma se demoró más o menos 10 años. El día de hoy, un genoma de un paciente se puede sacar en 48 horas. Entonces, ha sido un incremento notable tanto en la tecnología que se utiliza para secuenciar, pero también en nuestra capacidad de conocer, interpretar, analizar y poder entregar al día de hoy diagnósticos más precisos y confiables. Aún así, teniendo esta tecnología, estamos cortos en la interpretación totalmente del genoma. Nosotros conocemos muy bien algunos 2.500 genes que sabemos claramente que si la prueba siempre nos ayuda a detectarlo, pero hay otras enfermedades en las que todavía seguimos descubriendo genes nuevos que aportan a la enfermedad, o algunos en los que ni siquiera se ha encontrado el gen candidato o la alteración específica genética, pero eso se debe a que la tecnología ha avanzado más que nuestra capacidad de interpretar y de que conocer todos los procesos que regulan la expresión genética. Juan José siempre demostró ser muy payaso. Yo le digo a él que él es muy payaso. Desde chiquitico, desde que prácticamente lo conocí, entonces él siempre hacía muchas muecas y él nunca le ha dado pena a las cámaras ni nada de eso. Poco a poco fue como madurando esa idea de él querer
actuar y desempeñarse en eso y como que ese gusto por las cámaras. José es un niño muy alegre, siempre es muy positivo. A pesar pues, de que tiene tanta limitación, pues él trata de pasar por encima de eso y pues mira, por ejemplo, cuando nosotros le operamos el brazo, porque él tiene unas deformidades propias de la osteogénesis, me acuerdo mucho que después del posquirúrgico me dice, mira doctora, ya quedó derecho y falta este lado acá, mira, parece que tengo mucha fuerza. Claro, porque tiene su deformidad. Verlo actuar lo que pasa es que yo lo veo a él haciendo lo que le gusta y es como recordar atrás una voz que decía, no, pues él ni siquiera va a sobrevivir un año y es como ver cumplido sus sueños, verlo como ante todo pronóstico él está haciendo lo que le gusta, independiente de lo que los otros decían. El futuro de Juan José es que con el paso de los tiempos ya no son 15 médicos, sino que son 5. Y sé que va a llegar un momento donde él solamente va a necesitar de ortopedia, que ya no va a necesitar más especialistas, entonces ya la vida nos va a ir, en la parte clínica se nos va a ir acomodando un poco más. Y el futuro de Juan José es que yo a Juan José lo veo muy lejos, lo veo llegar muy alto, y yo como mamá, yo creo que los sacrificios que he hecho, como renunciar a un trabajo en una empresa para dedicarme 100% a él, a irme a sentarme con él toda una mañana en una escuela, a pelear con la EPS para que me leen lo que él necesita. Todo eso ya se está viendo, porque es que ya se está viendo, o sea, únicamente ver a mi hijo cómo está, ya para mí Juan José ha llegado muy lejos, porque es que ya lo veo. Y después de que a mí me decían no nace, y cuando nació me decían no pasa de hoy, no va a lograr sentarse, no va a lograr caminar, y ver ya todo lo que hace mi hijo, entonces para mí ya es un logro muy grande. Y el futuro de Juan José es que yo a Juan José en lo alto. No sé si vaya a ser un actor, si vaya a ser policía, si vaya a ser, no sé, un empresario. Y yo sé que como mamá visualizar en grande las cosas se logran, porque a Juan José desde que estaba en mi vientre lo he visualizado en grande, o sea, lo he visto llegar muy alto y como le digo, ya lo he visto llegar alto, ya nada más de ver cuando me le hacen de pronto una entrevista y verlo por televisión, es inevitable que a mí como mamá se me agüen los ojos, de que llore, que sienta emoción, sentimientos encontrados dentro de mí, porque he visto que todo lo que he hecho por Juan José ha valido la pena. Pues yo digo que va a venir una sorpresa, que me voy a quedar con la boca cerrada o abierta, ojos grandes o ojos chiquitos, piel de pollo o piel pelada. No sé qué se va a venir en esta vida que me trajeron. No sé qué se viene, no sé qué va a venir donde mí. No sé en qué mundo este mundo me va a regalar.